Muy buenas tardes o buenas noches. Por favor, confírmenme audio. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muchas gracias, muy amable. Bien, nos habíamos quedado en clase anterior conversando un poco sobre la actuación que se desplaza o se desenvuelve el proceso sumarísimo en la audiencia única. Y habíamos hecho un cuadro de comparación con relación al artículo que estuviera vigente hasta el día 3 de mayo del presente año y que ha sido efecto de modificación a partir del 4 de mayo del presente año. Y habíamos dicho que difería con respecto a la culminación de la audiencia en la cual el juez, de los informes orales expresados por los abogados que así lo requirieran, tenía que emitir el pronunciamiento, quiere decir, tenía que resolver, ¿no? Dando a conocer su fallo del proceso. Tenía que dar una resolución en la que da a conocer su fallo del proceso. Y habíamos señalado que luego de 5 días el juez tenía la posibilidad de comunicar el íntegro de la sentencia, ¿no? Tanto en su parte expositiva, considerativa y resolutiva, a las partes del proceso, quiere decir a los sujetos activos o pasivos en el desarrollo del proceso. Luego de que se haya notificado esta resolución, que es la sentencia propiamente dicha, quedaba habilitada, ¿no? Los abogados que así lo consideraran pertinente, interponer el medio impugnatorio que la ley les da o los franquea. Con respecto a esta parte también hay que indicar lo siguiente. Cuando se lleva a cabo la audiencia, de actuación, nuestra normatividad regula pues que supletoriamente se puede utilizar todo lo que se aplica en el proceso de conocimiento, se puede utilizar en el proceso sumarísimo, pero no de manera inversa, que quiero dar a entender que no es viable, por ejemplo, que todo lo que utilizas en el proceso sumarísimo puedes aplicarlo en el proceso de conocimiento, ¿no? Pero todo lo aplicable en el proceso de conocimiento sí es posible aplicarlo en el proceso sumarísimo. Prueba de ello, ¿no? Prueba de ello es que es viable utilizar los mecanismos normativos relacionados a la audiencia de pruebas, ¿no? Que se puede utilizar, ¿no? Como mecanismo, como una regulación supletoria, digámosle, en el desarrollo de la audiencia única en los procesos sumarísimos. Dicho esto así, ¿no? He señalado esto así, es precisamente un ejemplo de autointegración normativa porque permite recurrir a la misma ley invocando las reglas contenidas en el artículo 476 del Código Procesal Civil. Repito, aplicable en conocimiento lo puedo aplicar en sumarísimo, pero no a la inversa. Lo aplicable en el sumarísimo no lo puedo aplicar en el proceso de conocimiento. Para cuyo caso hay que visualizar el artículo 203 del Código Procesal. Artículo 203 del Código Procesal Civil. ¿Alguien ha preguntado, por favor?
¿Alguien está con audio? Gracias. Y entonces no olvidar, jóvenes, que esta modificación es importante que lo tengan presente, ¿no? Es necesario e importante que se tenga presente para luego visualizar, ¿no?, esta parte de la norma que está referida a la apelación. Pero acá también, ¿no?, acá también hay modificación de norma en el proceso sumarísimo. Y entonces es necesario, ¿no?, es necesario que se pueda distinguir la diferencia con respecto, ¿no?, a la norma vigente. Quiere decir, a la modificación que ha sufrido este artículo 556, perdón, ¿no?, el 550. Y entonces dice lo siguiente, nos vamos a la norma vigente, ¿no? Y dice lo siguiente, la resolución citada en el párrafo, en el último párrafo del 551 del Código Procesal Civil se está refiriendo, ¿no?, la que declara fundada una excepción o defensa previa, las sentencias son apelables con efecto suspensivo, ¿no? La resolución citada en el último párrafo del artículo 551, la que declara fundada una excepción o defensa previa, y la sentencia son apelables con efecto suspensivo. Acuérdense, jóvenes, cuando nosotros invocábamos o señalábamos, ¿no?, que cuando se interponía un recurso de apelación, el juez tenía tres alternativas de cómo podía conceder la apelación. Y decíamos que podía conceder la apelación con efecto suspensivo, ¿no?, con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo, y que este sin efecto suspensivo además se subdividía en dos, les decíamos. Uno era sin efecto suspensivo, sin la calidad de diferida, y la otra sin efecto suspensivo, con la calidad de diferida. ¿Sí? Esos eran los mecanismos de cómo se concedían las apelaciones. Y entonces, cuando se refiere a que una excepción o defensa previa hubiera sido declarada fundada, se debe conceder la apelación con efecto suspensivo. Si sale una sentencia, esta sentencia se debe conceder con efecto suspensivo. Pero hay una salvedad en este lado de la norma que está referido específicamente, ¿no?, que está referido específicamente a los procesos de alimentos, ¿no? Entonces, cuando se concede una apelación con efecto suspensivo, decimos, la resolución queda pendiente, ¿no?, queda pendiente para su ejecución, ¿sí? La resolución queda pendiente para su ejecución. Quiere decir, el efecto de la resolución queda suspendida hasta que el superior jerárquico resuelva, ¿sí?, con efecto suspensivo. Pero la regla de salvación, como caso único, digámosle así, en el proceso civil, ¿no?, en el proceso civil, indica que se puede conceder apelación en los procesos de obligación alimentaria, pero su efecto, ¿no?, de concederlo es sin efecto suspensivo. Quiere decir que esa decisión adoptada por el juez en los procesos de alimentos pueden ejecutarse aún habiéndose interpuesto el medio impugnatorio de apelación, ¿no? Aún se ha interpuesto el medio impugnatorio de apelación contra la sentencia en los procesos de alimentos, esta surte su efecto, ¿no?, y puede ejecutarse, ¿no? Esta es la diferencia que trae, por ejemplo, ¿no?, que se aplica o se visualiza con esta modificación de norma. Pero básicamente también hay que indicar
que cuando se dicten otras resoluciones, las mismas pueden ser apelables durante la audiencia y el juez debe conceder sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Siendo de aplicación, en este caso, lo dispuesto en el artículo 369 en lo que respecta a su tramitación. Y entonces la pregunta que yo indico es la siguiente, ¿no? Si se está concediendo apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, habíamos dicho que había una condicionalidad para que esta apelación con la calidad de diferida surtiera efecto. ¿Cuál es esa condicionalidad? A ver, ¿quién me dice en el aula? Imagínense que se concede apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. ¿Cuál era la condicionalidad para que esta apelación surtiera efecto? ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen? A ver. Que todavía no se haya dictado la sentencia, creo, porque el resultado de la apelación la apelación se va a resolver con la sentencia. Claro, claro que sí. El efecto era que la apelación quedaba suspendida o se guardaba, decíamos nosotros, a efectos de que se apele la sentencia. Si se apelaba la sentencia, recién ahí el superior visualizaba la apelación que se había dado con la calidad de diferida. La otra alternativa que existe es que se dé la apelación sin la calidad de diferida. Quiere decir, organizando un cuaderno de apelación con las piezas principales del proceso a efectos de que el superior jerárquico pueda tomar decisión sobre el particular. ¿Sí? En ambos casos, ¿no? En ambos casos, en los procesos sumarísimos, hoy con mayor intensidad, se visualiza este aspecto, ¿no? Se señala y se indica que las categorías o las posibilidades que tiene el juez es que puede conceder apelación con efecto suspensivo en solo dos casos. Cuando se declara fundada una excepción o defensa previa o cuando se apela una sentencia. Las demás apelaciones se deben conceder sin efecto suspensivo y con la calidad de diferido. ¿Sí? Y con la calidad de diferido. Doctor, buenas noches. Sí, lo escucho. Buenas tardes. Disculpe le interrumpa, lo que pasa es que tengo algunos compañeros que me dicen que están en sala de espera hace un buen momento. Un minutito, por favor. A ver, discúlpenme. Participantes 44, vamos a ver qué ha pasado con ellos. Ya, creo que ahí está. A ver, esperemos. Bien, esto con respecto a la modificación del artículo 556 del Código Procesal Civil. ¿Sí? Artículo 556 del Código Procesal Civil. Luego visualizamos trámite de la apelación con efecto suspensivo. ¿Sí? El trámite de la apelación con efecto suspensivo.
debe ceñirse, dice, a lo estipulado en el artículo 376. ¿Sí? A lo establecido en el artículo 376. Se sujeta a lo dispuesto en el artículo 376. Trámite de la apelación con efecto suspensivo. A ver, por favor, un alumno que dé lectura a esta diapositiva. Galvez Arquiñiva, Edwin José, doctor, buenas tardes. A ver, por favor, procede. Galvez Arquiñiva, doctor. Ya, Trámite de la apelación con efecto suspensivo. Si un recurso de apelación es concedido con efecto suspensivo, significa que la resolución no deberá de cumplirse de inmediato, debido a que está suspendida su eficacia hasta que se resuelva en definitiva por el superior. En cambio, si el recurso de apelación ha sido concedido sin efecto suspensivo, significa que, con prescindencia de la tramitación del recurso, la decisión contenida en la resolución apelada tiene plena eficacia, por tanto, puede exigirse su cumplimiento. Establece el artículo 558 del Código Procesal Civil. En el artículo 558, trámite de la apelación con efecto suspensivo. El trámite de la apelación con efecto suspensivo se sujeta a lo dispuesto en el artículo 376. Listo, muy bien. doctor. Muchas gracias. Quiere decir, ¿no?, que tenemos que distinguir cuándo se concede apelación y con qué efecto se concede apelación. Y hay que estar al pendiente de las resoluciones que se vayan a ir pronunciando, porque el plazo para interponer los recursos impugnatorios, en este caso de los procesos sumarísimos, es muy corto. Son 3 días simplemente. 3 días para interponer el medio impugnatorio. Lo que quiere decir que un descuido puede acarrear, ¿no?, la pérdida incluso del proceso. Lo que hay que estar pendientes en los procesos sumarísimos es al cumplimiento de plazos procesales. ¿Qué dice este artículo modificado? El anterior, mire, el 558 decía 376. Ahora, el modificado dice lo siguiente: trámite de la apelación con efecto suspensivo. El trámite de los recursos de apelación con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo se sujeta a lo dispuesto en los artículos 376 y 377 respectivamente. ¿Sí? Este es el artículo modificado, ¿no?, en el que se indica que la apelación con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo se sujeta a lo dispuesto en los artículos 376 y 377 respectivamente. Ahí ustedes, en su Código Procesal Civil, ¿no?, en su Código Procesal Civil, remárquenlo el 558, ¿no? Remárquenlo el 558, que es un artículo modificado, ¿sí? Que es un artículo modificado. Improcedencias. Acá también hay que visualizar lo siguiente. Acá también es necesario visualizar lo siguiente. Miren, este articulado, el 559, ha sido modificado en el transcurso del tiempo, ¿sí? Ha sido modificado en el transcurso del tiempo. Van a ustedes distinguir en la norma, ¿no?, la modificación que, con qué fecha se ha dado esa modificación de norma. Antes eran 4 incisos, ahora han quedado en 2 incisos, ¿no? Y bajo la alternativa que posiblemente quede en un inciso, ¿no? ¿Y qué indica el artículo 559? Dice: en los procesos sumarísimos no son procedentes la reconvención y los informes sobre los hechos. No son procedentes la reconvención
y los informes sobre los hechos. Bien, ahí se ha adjuntado un pequeño comentario a efectos de que puedan proceder a dar lectura. Y pediría a un alumno del aula que procediera a dar lectura. Doctor, buenas tardes, A ver, González. por favor, González, procede. Sí, doctor, dice, la reconvención es la pretensión procesal que se haya facultado para deducir el demandado frente al actor. Hay una posición unánime en toda la doctrina de calificarla como una demanda nueva y autónoma que se acumula por el demandado a un proceso en curso. La reconvención no debe ser considerada como un medio de defensa frente a la acción, sino una nueva demanda que formula el demandado en el mismo proceso ya iniciado, provocando una acumulación objetiva sobrevenida de pretensiones. Se entiende de modo general que el informe al que se refiere el artículo en el examen es el alegato oral, vertido al finalizar la audiencia única, justamente antes de la emisión de la sentencia. Este informe oral o alegato es el último intento formal de persuadir al juzgador de que se tiene la razón. Respecto de los alegatos, se sabe que su gran utilidad, tanto si son escritos como orales, radica en que a través de ellos los litigantes proporcionan al juez una recapitulación metódica de los hechos en que fundan sus pretensiones, la prueba que a cada uno de ellos se refiere y las razones que se aducen para demostrar el derecho. Muy bien. Y entonces prácticamente con esta posición adoptada por el legislador, ¿no? Prácticamente queda en los procesos sumarísimos la no aplicación de la reconvención, ¿sí? La no aplicación quiere decir que la no procedencia de la reconvención en los procesos sumarísimos. Con respecto a los informes sobre los hechos, había una, digámosle así, una falta de visión o una falta de, digámosle así, una discusión entre los doctrinarios en el que no se entendía muy bien qué cosa eran los informes sobre los hechos, ¿sí? ¿A qué estaban referidos los informes sobre los hechos? Pero ustedes han podido distinguir ahí y se ha señalado que se entiende de modo general que el informe al que se refiere el artículo en examen es el alegato oral, ¿sí? Es el alegato oral. Entonces, quiere decir que en los procesos sumarísimos ya no va a haber la posibilidad, jóvenes, de presentar informes alegatos por escrito. Y acuérdense ustedes cuando nosotros visualizábamos conocimiento y abreviado, decíamos que había un plazo para presentar los alegatos y que el plazo era de 5 días en conocimiento, ¿no? De 5 días para presentar alegatos y en el proceso abreviado también el plazo era de 5 días. Ahora, en los procesos sumarísimos, con la posición ya adoptada, prácticamente se esclarece que no van a haber informes orales, ¿no? Informes sobre hechos, ¿no? En los procesos sumarísimos. ¿Por qué razón? Porque culminada la audiencia de pruebas, estamos hablando de una audiencia única, culminada la audiencia de pruebas, el juez del proceso, en el acto, pide informes orales a las partes, quiere decir a los abogados de las partes. Y estos abogados tienen que ir preparados a la audiencia. Y no solo preparados los abogados, sino también el juez tiene que estar preparado en el desarrollo de la audiencia, porque ahora lo obligan, o la ley lo obliga, ¿a qué?
hacer conocer a las partes el sentido del fallo de la sentencia. Hay de aquel juez que no esté preparado para hacer conocer a las partes, al abogado, a las partes, el fallo de la sentencia. Quiere decir que el juez tiene que estar, digámoslo así, muy atento, ¿no? Muy atento a lo que está desarrollándose en la audiencia, en la actuación de la audiencia. Porque luego de culminada la actuación de pruebas, vendrán alegatos. Y luego de los alegatos dará a conocer el fallo, el juez del proceso. Y tendrá un plazo de 5 días para argumentar su fallo. Y toda sentencia, decimos, tiene 3 partes y lo hemos indicado anteriormente. Parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva. Y en un plazo no mayor de 5 días tendrá que poner en conocimiento de las partes el íntegro de la sentencia. El íntegro de la sentencia. Quiere decir que hoy los abogados que concurran a una audiencia única en proceso sumarísimo tienen que estar al pendiente, ¿no? Tienen que ir preparados para hacer sus informes orales, los mismos que van a hacer en un plazo no mayor de 5 días. Sí, perdón, un plazo no mayor de 5 minutos, me estoy equivocando, 5 minutos para informes orales. 5 minutos para informes orales. Interviene el abogado del demandante, interviene el abogado del demandado, ¿no? Y el juez falla o da a conocer el fallo. Y luego tiene 5 días para notificar la sentencia íntegra a las partes del proceso, pudiendo estas interponer el medio impugnatorio que la ley le da. ¿Y cuál es ese medio impugnatorio que la ley le da? El recurso de apelación. ¿Y cuál es el plazo que se tiene para apelar una sentencia? 3 días en proceso sumarísimo. Miren, 3 días en proceso sumarísimo para apelar la sentencia. Y por último, el último artículo modificado, ¿no? El último artículo modificado está referido al artículo 564 del Código Procesal Civil, que tiene relación directa con los procesos de alimentos, que tiene relación directa con los procesos de alimentos. Y entonces vamos a pedir a un estudiante que proceda a dar lectura Cuento type. Cuento type. Procede, por favor. Información solicitada de oficio, artículo modificado. El artículo 564, informe del centro de trabajo. El juez solicita el informe por escrito al centro de trabajo del demandado sobre su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de este. Para otros casos, el informe es exigido al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado. Asimismo, el juez solicita las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria, SUNAT, copia literal de las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles activos e inactivos del demandado a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, y la existencia de otros hijos menores de edad del demandado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. En cualquiera de los supuestos indicados, el informe debe de ser prestado en un plazo no mayor de 7 días de manera completa y veraz, bajo percibimiento de remitir copias certificadas de los actuados pertinentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente. Muy bien. Gracias, Cueto. Entonces, quiere decir que el juez hoy en día
se va a convertir, ¿no?, en un juez investigador. ¿Sí? Hoy en día el juez asume la función de un juez investigador. Acuérdense que antes había discusión con respecto a las pruebas de oficio. ¿Sí? Había discusión doctrinaria con respecto a las pruebas de oficio, si el juez podía actuar pruebas de oficio o no podía actuar pruebas de oficio. Con esta modificación del 564 del Código Procesal Civil, lo facultan al juez a requerir información. Y que los funcionarios públicos tienen el plazo no mayor de 7 días de informar con la veracidad, ¿no?, la información solicitada o requerida. ¿Y cuáles son esas instituciones a las cuales el juez puede requerir? A todos los organismos del sector público y también privado, pero fundamentalmente le dan a la SUNAT, puede remitir o requerir información a la SUNAT, puede requerir información a la SUNAT y puede requerir información a la RENIC. 3 instituciones que tienen que ver, ¿no?, con el desplazamiento o desenvolvimiento, ¿no?, con respecto, por ejemplo, a las declaraciones juradas de renta, ¿no?, que informa, se informa a la SUNAT las declaraciones de renta. Con respecto a la SUNAT, ¿no?, respecto a los bienes muebles e inmuebles. Y respecto a la RENIEC, para ver si el obligado tiene otras obligaciones alimentarias. Información que se debe remitir en un plazo no mayor de 7 días. Bajo responsabilidad de remitir copias de lo actuado al representante del Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente. ¿Qué busca esta modificatoria de norma? Busca la aplicación del interés, del principio del interés superior del niño y del adolescente y la obtención de una pensión de alimentos adecuada, ¿sí?, de una obligación alimentaria adecuada. Bien, voy a dejar de compartir un minutito esta diapositiva para compartir otra, por favor. Bien, visualizan, por favor, confírmenme. Sí, doctor, se visualiza. Muy bien, gracias. Bien, y entonces decimos, dentro de los procesos sumarísimos que se ha podido visualizar, el primero que aparece en el listado es los procesos de alimentos, ¿no?, conocido como proceso sumarísimo de alimentos en el Código Procesal Civil, que está, digámoslo así, referido, ¿no?, o indicado en nuestra normatividad, ¿no?, como primacía, como el primer tipo de proceso que se debe tramitar, ¿no?, como el primer proceso que se tiene que tramitar. Y entonces lo siguiente que hay que distinguir o tenemos que señalar o indicar es lo siguiente. Miren, cuando hablamos de obligación alimentaria, ¿no?, o de derecho alimentario, no podemos dejar, como ustedes acaban de dejar de abandonarme en el aula virtual, ¿no?, todos me han abandonado y estoy huérfano en el aula virtual, ya escondieron sus cámaras. A ver, vuelvan a intentarlo de nuevo. Gracias, 2, 3, falta 1. Gracias a todos.
Y entonces decimos, no sé por qué se ocultan, pues, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. No podemos dejar de observar lo indicado en la Constitución Política del Estado, ¿no? El primer eslabón que tenemos que distinguir es, pues, la Constitución Política del Estado. ¿Y qué dice el artículo 4, 5 y 6 de la Constitución Política del Estado? Que tiene que tener relación directa con el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Y entonces lo primero que tienen que ver, y quisiera que si alguien tuviera a la mano la Constitución Política, diera lectura al artículo 4. Yo, doctor Ángeles. A ver, por favor. Artículo 4. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. Muy bien, gracias, Ángel. Y entonces visualicen ese articulado de la Constitución que le da primacía a lo que son las obligaciones alimentarias. Hay que cubrir las obligaciones alimentarias de los menores de edad, de la madre. Y entonces viene lo siguiente. Viene lo siguiente. Decimos lo siguiente. Cuando hablamos de matrimonio, una cosa es matrimonio, otra cosa es, digámosle así, la convivencia, y otra es la concubina, ¿sí? Una cosa es el matrimonio, otra cosa es la convivencia y otra cosa es la concubina, ¿sí? Y entonces decimos lo siguiente. Cuando alguien contrae matrimonio, nacen obligaciones, ¿sí? Nacen obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del matrimonio? ¿Quién me dice? Son 3, doctor. Buenas Bueno, tardes. dime. Buenas tardes. Es en todo caso la asistencia mutua, Muy el bien, derecho de 1, cohabitación 2, y finalmente lo que es la fidelidad, lo importante. 3, muy bien. Quiere decir asistencia mutua. La segunda, hacer vida en común, o quiere decir mantener fidelidad, ¿no? Y la tercera que dice el alumno, ¿cuál era? El derecho de cohabitación. 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 Y es que cuando hay matrimonio todo es lindo. Cuando hay felicidad. Cuando hay una relación y nace esa relación, después del matrimonio todo es bonito. Hasta un tiempo. Hasta que vienen los problemas. Nacen los problemas. Y en un matrimonio tiene que haber comunicación y confianza, que para mí son los dos pilares fundamentales del éxito de un matrimonio. La comunicación y la confianza. ¿Y por qué digo así, jóvenes? La comunicación es el permanente diálogo con la pareja. Y la confianza, la pregunta que les suelto a ustedes. Si alguien es casado y está en el ambiente virtual el día de hoy, en este momento, y su esposo no está a su lado,
¿No se preguntan ustedes qué está haciendo? Y nace ese instinto de mal pensamiento, ¿no? De repente está con la conviviente, ¿no? De repente está con la conviviente. El instinto, ¿no? El instinto te hace pensar muchas cosas. Y es que a veces ese instinto que va a lograr, ¿no?, que se quiebre una relación, hace que dentro de la relación, si es que ya hay hijos, se pueda quebrar esa relación. Y no hubiera, miren, el acto de, digámosle así, el acto de, digamos, a ver, el acto de mezquindad que nace en una relación matrimonial. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando se casan dos y los dos son profesionales, en el caso, por ejemplo, la señorita Ángeles García está estudiando para ser profesional, ser abogada, y luego contrae un matrimonio con un ingeniero civil. Y el ingeniero civil va a tratar de sojuzgarla a la señorita Ángeles y le va a decir, ¿sabe qué? Tú te quedas en la casa al cuidado de los bebés y yo trabajo, ¿no? Yo trabajo. Si eso se permite a un principio, si esto se permite desde un principio, van a haber problemas en el entorno matrimonial. Desde el primer día, tú trabajas y yo trabajo, los dos. Y no permitir, ¿no?, que por 20 años te metan dentro del hogar y al cabo de 20 años el joven conozca a una guapa señorita y se vaya atrás la guapa señorita. ¿Cómo queda la esposa fiel dentro del matrimonio? Desprotegida. Y entonces nacen jóvenes lo que es el deber alimentario, lo que decía el alumno Martín Aldair, ¿no? Nace el derecho de la mutua, del mutuo, digamos, de la colaboración mutua que debe haber dentro del matrimonio. Y entonces hay que distinguir entre lo que es deber alimentario con obligación alimentaria. ¿Cómo funciona ese deber alimentario? Que todos los días llegue el esposo de la señorita Fiorella y le dé 100 soles para la alimentación del día. 100 soles para la comida, 200 soles para la comida, y llega ahí, ¿no? O 10 soles para la comida. Y a veces cuando se llega a mezquinar, ¿no?, dicen, no tengo la leche para los bebés, ve de dónde sacas, ¿no? Ve de dónde sacas. No hay para el pan, fíjate. Y lo agarran a los hijos como trofeos de guerra. Y empieza la pugna. Empieza la pugna. ¿No has dejado para la comida? No tengo. No puedo. Y en último, no quiero. ¿Qué tiene que hacer la señorita Fiorella Lisset Ángeles García? Buscar la obligación alimentaria. Buscar la obligación alimentaria. Y tiene dos posibilidades la señorita o la señora, digámosle así, discúlpame si eres soltera, la señora que la estoy hablando de ejemplo el día de hoy, a Fiorella Lisset, ¿no? Me disculpas por cogerte de ejemplo, ¿no? Tiene dos posibilidades para buscar la obligación alimentaria. Una es buscar un acto de conciliación, que puede ser el 1 de enero,
y va a surtir efecto a partir del 30 de enero, ¿no? Porque el conciliador es un mediador. ¿Sí? Conocemos al conciliador como un mediador. Primera posibilidad, acto de conciliación. Segunda posibilidad, a través del órgano jurisdiccional, Poder Judicial, con la emisión de una sentencia, la misma que tiene que ser declarada consentida o ejecutoriada. Ya ustedes saben distinguir cuándo es consentida y cuándo es ejecutoriada. ¿Sí? Cuándo es consentida y cuándo es ejecutoriada. Y luego decimos, cuando existe la obligación alimentaria, ambos padres tienen la obligación de acudir con la obligación alimentaria. 50% cada uno. 50% la mamá, 50% el papá. ¿Sí? 50%. De ese 50% que ambos tienen, felizmente la norma hoy en día ya reconoce que el trabajo que hace Fiorella Ángeles García, desde las 4 de la mañana que se levanta para preparar el desayuno, preparar a los bebés para ir al colegio, ¿no? Preparar el almuerzo cuando vuelvan del colegio, esas tareas que se hacen dentro del hogar, ahora ya se reconoce como obligación alimentaria. Su 50% lo está cumpliendo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo ha permitido pues Ángeles García desde un principio. Si desde un principio ya le hubiera dicho, no señor, tú trabajas y yo trabajo, los dos trabajamos. Contratamos una empleada y bueno, que la empleada se encargue de los bebés. Lo que no significa que va a faltar cariño en esta casa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta obligación alimentaria requiere, pues, acudir al órgano jurisdiccional. ¿Cuál es la diferencia entre la conciliación y la sentencia que se busca ante el órgano jurisdiccional? La primera no tiene un carácter coercitivo. La segunda sí tiene un carácter coercitivo. La segunda tiene un carácter coercitivo. Se puede obligar al cumplimiento. En la conciliación no. Hay que iniciar todavía un proceso. Hay que iniciar todavía un proceso. En la sentencia, ¿no? Sí tiene el carácter coercitivo y se puede buscar el cumplimiento de la sentencia, que más adelante lo vamos a ver. Bien. Pues no olvidar que el deber alimentario se da desde el inicio, desde el principio, ¿no? Y se distingue de la obligación alimentaria en que la obligación alimentaria hay que buscarla para su cumplimiento, a través de la conciliación o a través de una sentencia. Veamos lo siguiente. Definiciones de la obligación alimentaria. Lo vamos a encontrar regulada en el artículo 472 del Código Civil. Y también lo vamos a encontrar definido en el artículo 560 del Código Civil, del Código Procesal Civil, perdón, y en el artículo 92 del Código del Niño y del Adolescente. Relación jurídica en virtud de la cual una persona está obligada a prestar a otro lo necesario para subsistir. Lo necesario para subsistir. Este artículo 472 del Código Civil ha sido pasible de varias modificaciones en el tiempo. ¿Sí? Ha sido pasible de varias modificaciones en el tiempo.
Y el concepto que hoy indica es que se entiende por obligación alimentaria todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica. La última parte psicológica se ha modificado últimamente, ¿no? Recreación según la situación y posibilidades de la familia, ¿no? Según la situación y posibilidades de la familia. Hay que distinguir obligación alimentaria se puede acumular a otras pretensiones, como por ejemplo el divorcio, ¿no? Planteo un proceso de divorcio y puedo acumular la obligación alimentaria. O planteo un proceso de separación convencional y divorcio ulterior, puedo acumular la obligación alimentaria. Y entonces nos queda distinguir que hay dos tipos de proceso de obligación alimentaria que se pueden visualizar, ¿no? Hay dos formas de cómo se puede tramitar la obligación alimentaria. Cuando la persona es mayor de edad, ¿no? Cuando la persona es mayor de edad, se puede tramitar la obligación alimentaria a través del proceso sumarísimo. Cuando la persona es menor de edad, se puede tramitar el proceso de obligación alimentaria como proceso único. Como proceso único. Y este proceso único de obligación alimentaria ha sido pasible de modificaciones en el Código del Niño y del Adolescente. Que más adelante, en clase posterior, posiblemente, analicemos estas modificaciones del Código del Niño y del Adolescente. Pero debe quedar claro que hay dos formas de iniciar los procesos de obligación alimentaria. Cuando se es mayor de edad, como proceso sumarísimo, y cuando se es menor de edad, como proceso único. ¿Sí? Digámosle así, la señorita Ángeles García, ¿no? La señorita Ángeles García, ella ya tendrá 21 o 22 años aproximadamente, de acuerdo a la edad de estudios, ¿no? De acuerdo a la edad de estudios debe estar entre 21 y 22 años posiblemente. Y tiene hermanos menores, ¿no? Tiene hermanos menores. Y estos hermanos menores, ¿no? Son 4. Y el papá se desentiende de todos ellos. ¿Qué va a pasar? Para los 4 menores debe iniciar un proceso único. Y para la mayor de edad debe iniciar un proceso sumarísimo. Pero el proceso sumarísimo va a estar acondicionado a algunos factores que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Uno de ellos, por ejemplo, es el seguir estudios satisfactorios. ¿Sí? ¿Hasta qué edad? Hasta los 28 años de edad. ¿Sí? Más adelante vamos a conversar en algunos aspectos sobre eso. Entonces decimos lo siguiente. Cuando hablamos de obligación alimentaria, tenemos que ver que existen características en la obligación alimentaria, ¿no? Las características de la obligación alimentaria. Una cosa es el derecho, otra cosa es la obligación alimentaria. Lo que les decía acá, derecho y obligación. ¿Sí? Derecho, no hay sentencia que lo obligue. Si quieren te dejan 10, 100 o 200 soles al día y no importa. Acá no. Acá ya hay un concepto preestablecido, señalado e indicado.
señalado e indicado. Es la materialización concreta y efectiva de la obligación de dar alimentos a través del proceso judicial. Por ello vamos a hablar de las características y las vamos a estructurar en base al titular de la obligación jurídica, quiere decir el alimentante. El alimentante. ¿Visualizan ahí la imagen del niño? Los papás están arranchando el dinero. ¿Y el niño qué está haciendo? Está esperando que le caiga algo. Y a veces los padres llegan a esos extremos de la mezquindad. No dejan ni siquiera para el pan del día. Piensan que los bebés o los niños viven del aire o se alimentan del aire. ¿No? Y esta imagen deja mucho que desear. ¿No? Deja mucho que desear. Entonces ustedes que están jóvenes, que todavía están solteros, muchos de ustedes, tienen que pensarlo 1000 veces antes de dar un paso. ¿No? Pensar mucho pensar. Y es que ahora, desde muy corta edad, se juega, discúlpenme el término, se juega a papá y a mamá. ¿No? Se practica desde muy jóvenes. Y es que los valores cada día en nuestra sociedad vienen en caída. ¿Qué decimos muchas veces nosotros? Yo voté por él porque hace obras, aunque robe. ¿No? Aunque robe, no importa. Hace obras, no importa que robe. ¿Y los valores y la ética, dónde están? Entonces hay que pensar bastante antes de tomar una decisión. Y a ustedes que son jóvenes, todavía no se casen. Primero disfruten de su carrera profesional. Disfrútenla. Consíganla y disfrútenla. Y luego pueden pensar en casarse recién. Y los que ya lo hicieron, reflexionen. ¿No? Reflexionen. Bien. Primera característica de la obligación alimentaria. Su carácter personalísimo. Porque tiene como objeto asegurar la subsistencia de su titular. Tiene como objeto la subsistencia de su titular. ¿No? Se trata de garantizar la obligación alimentaria de su titular. ¿Y quién es el titular del derecho? Puede ser la esposa o pueden ser los hijos, los titulares de la obligación alimentaria. Y si no se da, se pone en peligro su subsistencia. Se pone en peligro la subsistencia. Dos, la obligación alimentaria es variable en el tiempo. Por lo mismo que sendas jurisprudencias vinculantes han determinado que no causa cosa juzgada las obligaciones alimentarias. Aunque existen algunos doctrinarios que señalan pues que la obligación alimentaria es cosa juzgada, pero que difiere o varía en el tiempo, ¿no? Y
la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema señala pues que la obligación alimentaria no es cosa juzgada porque es variable en el tiempo. En el transcurso del tiempo puede cambiar, ¿no? ¿Cómo va a cambiar? Se puede aumentar, se puede disminuir, puede cambiar de porcentaje a soles, de soles a porcentaje, ¿no? Puede cambiarse en la forma de prestar la obligación alimentaria, puede haber la reducción, la extinción, el aumento de la obligación alimentaria, etc., ¿no? Es variable. El papá quiere llevarse al niño, la mamá quiere llevarse al niño. ¿Con quién se va? ¿Han escuchado ustedes, jóvenes, que han habido padres que han matado a sus niños por no cumplir con la obligación alimentaria? A ese extremo se está llegando. Para evadir la responsabilidad de cumplir con la obligación alimentaria, yo escuché un día en un espacio informativo que el padre había matado al menor para no tener la obligación alimentaria. Y deja mucho que pensar, pues, ¿no? Deja mucho que pensar. No sé qué pasó ahí. Bien, ¿visualiza? Muy bien. Es imprescriptible. Cuarta característica, si no me equivoco, tercera característica. Es imprescriptible. Porque mientras subsista el derecho, subsiste la acción para hacerla o ejercerla. Procrastinan en el tiempo, ¿no? Procrastinan en el tiempo. No iniciar el proceso cuando nace el derecho, esperar para iniciar el proceso. ¿Qué ocurre? Miren, jóvenes. Cuando se está en problemas con la pareja, como ahí ven en la imagen posterior del niño, los papás están peleando, ¿verdad? Los papás ahí se están peleando. Y el niño está meditando. El niño ahí está meditando. Y entonces, cuando nace la pelea y el padre deja de cumplir la obligación alimentaria, refiriéndome a padre como varón y mujer, que indistintamente podrían ser uno de los dos, el varón o la mujer, ¿no? Cuando el padre deja de cumplir con la obligación, hay que acudir al Poder Judicial. Pero muchas veces las mamás o los papás, con el orgullo, dicen, de ese miserable o de esa miserable ni un solo. Me falló, me equivoqué, solo puedo con mi niño. Y quieren asumir la responsabilidad solas. Y la pregunta es, ¿qué culpa tiene el niño para no iniciar la acción? El derecho está ahí y va a perdurar en el tiempo. Es imprescriptible. Su derecho del niño de iniciar el proceso es imprescriptible. Pero ¿quién tiene que hacerlo? El niño no va a poder hacerlo. Tiene que hacerlo su representante legal. ¿Y quién es el representante legal? ¿El papá o la mamá? Entonces el derecho es imprescriptible para iniciar el proceso judicial. Es irrenunciable, porque se trata de un derecho que incide en forma directa en la vida misma. Y entonces viene acá la siguiente interrogante, jóvenes. ¿Qué hacen a veces los papás o las mamás? Hay orgullo, hay vanidad. Y dicen, de ese miserable ni 10 céntimos.
sola voy a poder con mi niño. Y la pregunta es, ¿y quién eres tú, mamá o papá, para renunciar al derecho del menor? ¿Por qué tendrías que renunciar al derecho del menor? ¿Por qué tú tienes que tomar una decisión por el menor? No existe la alternativa de que yo pueda renunciar a la obligación alimentaria. Pero muchas veces la mamá toma la decisión de no iniciar el proceso. Y se da cuenta después de 12 años. Dice, 12 años que no me ha dado ni un céntimo. Pero hoy que necesito para seguir educándolo, o porque tiene una enfermedad o se encuentra delicado de salud mi niño, ahora le voy a pedir la obligación alimentaria. Y los 11 años que no pasó, ya los perdió. Ya no hay nada que hacer. Porque la obligación alimentaria empieza a surtir efecto desde el día siguiente del acto de la notificación de la demanda. A partir de ese momento empieza a regir la obligación alimentaria. Y los 11 años que no le dio nada, bueno, queda en la conciencia del papá y queda en la conciencia del... ¿Sí? Queda en la conciencia de ambos. Pero el derecho alimentario es irrenunciable. Es imprescriptible y es irrenunciable. No se puede dar el lujo de decir, yo renuncio a la obligación alimentaria. No quiero una obligación alimentaria. Es intransmisible. Si la persona está en buena posesión económica, ¿no? Digámosle así, vamos a poner un ejemplo. CR7. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Es el futbolista que está en una situación económica muy holgada. Y sus niños fueron abandonados por el papá. Y la mamá, ¿no?, toma la decisión de decir, voy a solicitar la obligación alimentaria y lo voy a transmitir a sus primos que no tienen. Eso no es posible. Solo pertenece al titular del derecho. No se puede hacer actos de transferencia entre vivos o mortis causa. Por ser un derecho estrictamente personalísimo. No es posible la transmisión de este derecho a otra persona. ¿Sí? Es intransmisible. Es incompensable. Es incompensable. A ver, Brian Martín Aldair, lee esa diapositiva, por favor. Sí, doctor. Es incompensable porque las obligaciones alimentarias no se pueden extinguir por la sola voluntad de las partes. No se permite la compensación de la obligación alimentaria con alguna otra obligación existente entre el acreedor y el deudor alimentario. Sería privar al alimentado de los medios indispensables a su manutención, condenándolo al inevitable perecimiento. Muy bien. Yo te debo tanto, o te doy un carro y dejo de pasarte obligación alimentaria, ¿no? Te doy una casa y te dejo de pasar la obligación alimentaria. Eso no es viable. No se puede compensar con otra acción un derecho y una obligación alimentaria, ¿no? Brian dice, yo tengo un carro, tengo un tractor, tengo un avión. Te doy el avión a cambio de no cumplir con la obligación alimentaria. Te doy el avión a cambio de la obligación alimentaria. Eso no es viable, ¿no? Eso no es viable.
Bien. Entonces, no es posible que se pueda hacer actos de compensación. ¿Sí? Incide directamente en que la obligación alimentaria es un derecho y que este no es posible de actos de compensación. No puede darse la figura de la transacción en el proceso de obligación alimentaria. No existen actos de transacción. No se puede transigir en una obligación alimentaria. Pero ¿qué ocurría antes, jóvenes? Y hoy felizmente se está controlando con mayor nitidez en las obligaciones alimentarias. Cuando el papá no cumplía con la obligación alimentaria, ¿no?, se iniciaba un proceso de omisión a la asistencia familiar. Iniciado el proceso de omisión a la asistencia familiar, ¿qué pasaba? Que cuando lo detenían al esposo, ¿no?, lo detenían para llevarlo al centro penitenciario, ¿qué hacía la mamá? Presentaba un documento, ¿no?, y decía que había cumplido con el pago hasta del último centavo, con la finalidad de que no lo internen al penal. Y presentaba incluso hasta documentos falsos. Hoy esto se está controlando con más detalle, con más cuidado. Por eso se dice, no es viable la transacción en las obligaciones alimentarias. ¿Qué hacían las mamás? Para evitar que entre al penal, decían que habían pagado la obligación. ¿Qué estaban haciendo? Estaban transando, ¿no? Y a veces hasta adulteraban documentos con la finalidad de señalar que efectivamente había cumplido con el pago de la obligación alimentaria. Hoy en día se está exigiendo, por ejemplo, depósitos judiciales o cheques de gerencia, ¿no?, para controlar que si efectivamente pues, se ha cumplido con esa obligación alimentaria o no. No puede ser posible de que se perjudique al menor, ¿no?, por salvarle de la responsabilidad en la que ha caído el padre en este caso, ¿no?, el padre en este caso. Es recíproca la obligación alimentaria. Es recíproca la obligación alimentaria. ¿Y por qué decimos este aspecto de la reciprocidad? Miren, jóvenes, estoy seguro que a más del 70% de los que están en el aula, a más del 70%, sus padres los están apoyando para formarse profesionalmente y para que sean profesionales de éxito en el futuro. ¿Sí? Sacan el título, estudian maestría, estudian su doctorado, hacen empresa, hacen fortuna y luego se olvidan de los padres. ¿Qué hacen los padres? Tienen que iniciar un proceso de obligación alimentaria para que puedan cumplir con ese derecho. Y todavía dicen así los hijos. Si son 5 los hijos, los 5 estamos obligados a darle la obligación alimentaria al padre. Y si el juez pide 500 soles por obligación alimentaria, 100 soles cada hijo. A esos extremos se llega. Por eso les digo, ustedes tienen que pensar bien, ¿no? Todo lo que está, el esfuerzo que están haciendo hoy sus padres, con el transcurso del tiempo retribuirle con creces. Todo en vida, nada después de él. Repito, todo en vida, nada después de él. De nada sirve llevarle flores al cementerio. ¿Sí? Todo en vida. No esperar que el papá los demande de mutuo propio. Todo lo que hoy están haciendo sus padres por ustedes, deben hacerlo mañana ustedes por ellos. Por eso se dice que la obligación alimentaria es recíproca. Hoy día puedes ser acreedor, mañana vas a ser deudor. ¿Sí? Hoy eres acreedor, mañana vas a ser deudor. Sí, Boris, te escucho. Profesor, lo que pasa es que quería consultarle. En un caso que vi hace poco es en un proceso de alimentos
presentada en el año 2010, pero hasta la fecha han transcurrido 12 años y el demandado no ha pasado ni un solo a su menor hija. La sentencia salió ya hace unos años. Ahora se ha practicado una liquidación y ha pasado incluso al Ministerio Público, pero resulta que en el año 2018 el demandado ¿Ya? notarialmente le ha hecho firmar una transacción extrajudicial a la demandante, donde decía que ella renunciaba a todo proceso judicial por alimentos en adelante que pueda seguir, y aparte en una de las cláusulas decía que en efectivo ya le había hecho entrega de una determinada cantidad de suma de dinero o algo así. Pero la señora me manifestó de que ella firmó eso porque temía por su vida, porque el papá de su hija la amenazaba hasta de muerte. Entonces, en el juzgado, cuando presentó eso, de que ya había un acuerdo conciliatorio, no le han admitido. Ha pasado al Ministerio Público, pero en la última diligencia que tuvo en el Ministerio Público, el fiscal le dijo que ya había cobrado ese dinero, entonces ella lo estaba haciendo de mala fe. O sea, es algo por ahí el caso. No sé si es viable que un fiscal opine de esa manera. Quería preguntarle. Bueno, Claro, si es bien es que, cierto, no puede renunciar, ¿no? A seguir con el tema del proceso de alimentos y eso sí, ¿no? Pero hay una conciliación en la que sí, ella firma y pone su huella en el que ya ha recibido en efectivo personalmente en algunas ocasiones y por depósito de otras personas, pero pues nunca ha recibido depósito alguno en la cuenta de alimentos desde el año 2010 hasta la fecha. Entonces, por eso, ahí, bien, bien, Boris. Es por ello que les decía, pues, que antes se utilizaba mal. Habría que en todo caso exigir que se demuestre que efectivamente él canceló las obligaciones alimentarias con prueba documentada, ¿no? Y me parece que la participación ahí del representante del Ministerio Público no está acorde, pues no es viable. Y que ese representante del Ministerio Público tiene un superior jerárquico a quien se podría acudir en queja, ¿no? Por la opinión vertida. Entonces, lo que tiene que probarse es, les decía anteriormente, existía pues esa posibilidad de hacer firmar documentos bajo amenazas y bajo coacción inclusive, ¿no? Lo cual no es real, lo cual no es legal, digámosle así, ¿no? No es legal. Hoy, como les decía, hay mayor exigencia para demostrar esos casos, ¿no? Presentan el documento que ha cancelado. ¿Dónde está el voucher? ¿Dónde está el cheque de gerencia con el que se ha cumplido con la obligación? ¿No? Entonces, hay mayor exigencia en ese aspecto, ¿no? Y lo que tendría que, en todo caso, demostrar es cómo se pagó esa obligación alimentaria, ¿no? ¿Dónde está la prueba, ¿no? De haberse hecho efectiva esa obligación alimentaria? Y lo que tiene que hacer, como Boris dice, ya está en el Ministerio Público, muy probablemente por omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y lo que tiene que lograrse es que se cumpla pues ese proceso de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Requiriendo el cumplimiento de la obligación, ¿no? Requiriendo el cumplimiento de la obligación. Doctor, una consulta. Gracias, profesor. ¿De qué, Boris? ¿De qué? ¿Sí, le escucho? Doctor, buenas noches. Doctor, sí, justo con relación al tema que se está tratando de que no se puede transigir en temas de alimentos. Bueno, ahí en la diapositiva dice que no se puede transigir la acción. En todo caso, quisiera saber exactamente a qué alusión hace esto de que no se puede transigir la acción. Porque entiendo de que en el caso de Boris, por ejemplo, que plantea de que han transigido y han quedado en buenos términos en acordar de que se le ha dado un monto de dinero a la persona, yo entiendo que si en la vía civil no se puede hacer valer esa transacción que han celebrado, en la vía penal, cuando el fiscal presente la imputación, la otra parte va a presentar esa transacción como una excepción para que la causa no continúe, ¿no?
Entonces, y también me gustaría que sea un poco más preciso en qué parte o en qué artículo está que no se puede transigir para que nosotros como abogados también podamos presentar esa oposición, ¿no? En el caso CD. Muy bien, muy bien. Cuando le decía que, a ver, vamos a ver. Pensable, la acción no se puede transigir, quiere decir que no prospera el hecho de la transacción judicial, ¿sí? No opera el hecho de la transacción judicial. En razón de que, ¿no? Visualizando nosotros la documentación que antes se utilizaba, ¿no? Que antes se utilizaba, se presentaban documentos desde todo punto de vista incluso falsos o vulnerando incluso la legalidad, ¿no? Se presentaban documentos de actos de transacción al Poder Judicial y a veces el juez admitía esos actos de transacción. Con el transcurso del tiempo, eso, repito, los mismos magistrados ahora están siendo con mayor exigencia que se demuestre el cumplimiento de esa obligación, ¿no? Que se demuestre el cumplimiento de esa obligación. Entonces decimos lo siguiente. ¿En qué parte de la norma se encuentra que en las obligaciones alimentarias no se puede transar, no se puede llegar a actos de transacción? Un poco más adelante lo vamos a visualizar. ¿Por qué razón? Miren, porque simplemente acá estamos utilizando todavía esto, características de la obligación alimentaria, ¿no? Estamos hablando de las características. Más adelante, cuando visualicemos o conversemos sobre los otros aspectos de la obligación alimentaria, vamos a poder distinguir con mayor detalle, vamos a distinguir con mayor precisión, ¿no? Con mayor precisión lo que se están utilizando acá como las características de la obligación alimentaria. Y entonces decimos, como última característica de la obligación alimentaria, ¿no? Señalamos e indicamos que la obligación proveniente de la obligación alimentaria es inembargable es inembargable, ¿no? Es otra de las características de la obligación alimentaria. Siendo el derecho alimentario intransmisible, es también inembargable, ¿no? Es inembargable. ¿A qué está referido esto de que la obligación alimentaria es inembargable? ¿No? ¿A qué está referido que la obligación alimentaria es inembargable? Todo monto proveniente de obligación alimentaria no es pasible de medida de embargo, ¿no? No es posible de medida de embargo. Pónganse ahí el ejemplo siguiente. Si por ejemplo, se hace un depósito de 20,000 soles, ¿no? Que proviene de obligación alimentaria, ese monto no puede ser materia de medida de embargo, porque específicamente, ¿no? El monto percibido, el monto depositado, corresponde a una obligación alimentaria. Quiere decir que ese monto no va a suplir a una deuda que se podría tener con un banco, por ejemplo. El banco no podría embargar ese depósito porque proviene de una obligación alimentaria, ¿no? Proviene de una obligación alimentaria. Hasta ahí llegamos por hoy, por favor. Vamos a dejar de compartir las diapositivas para poder pasar asistencia muy rápidamente. Pero quiero dejar entendido a la delegada de aula que nos estamos quedando en la diapositiva número 13, por favor. ¿Sí? Diapositiva número 13. Profesor, una última consulta, por favor. Sí, lo escucho. Profesor, en un proceso único de ejecución, cuando se le corre traslado al demandado, digamos, se le da un plazo de 5 días para que cumpla con hacer que se cumpla, digamos, con el acuerdo de un acta de conciliación. Si en ese lapso de tiempo no cumple el demandado, ¿qué acto procesal prosigue? Acuérdense ustedes que el proceso de ejecución es un proceso especial y especialísimo, ¿no? En el caso de que no cumpla, el proceso debe de continuar, ¿no? Debe de continuar. Y buscar que se emita la sentencia para lograr
digamos, sí, el cumplimiento de la decisión que vaya a adoptar el juez del proceso, ¿no? Vean ustedes que el proceso de ejecución es un proceso especial, ¿sí? Es un proceso especial, tiene ciertas características, tiene ciertas peculiaridades, pero en el caso de que el obligado no cumpla con el requerimiento, no conteste o no se oponga a la solicitud requerida, ¿no? Tiene que procederse con su ejecución, ¿no? Se continúa el proceso, se dicta la sentencia y luego se va a llevar a cabo la ejecución de la obligación. Acuérdense que los procesos ejecutivos están caracterizados por derechos reconocidos y que la única forma de oponerse es demostrar que se ha cumplido con la obligación o se ha cumplido con el pago correspondiente, ¿no? A ver, vamos a ver, faltan alumnos ahí que muestren manito, por favor, porque se está grabando. No olviden, por favor, que los procesos ejecutivos son procesos especiales, que tienen ciertas peculiaridades y que la única forma de demostrar el pago o la cancelación es adjuntando el cumplimiento de la obligación. A ver, Rubí, Vilcatoma, Carmona, Joana, Profesor, Bravo. en ese caso solo tengo que esperar, ¿verdad? O al ver que Sí, no cumple en el plazo que se está dando, tengo que presentar algo. Esperar el plazo y en el caso de no cumplimiento, la continuación del proceso. ¿Tengo que presentar algún escrito, doctor, o eso lo hacen de oficio? El juez lo va, una vez cumplido el término, el juez va a proceder. El juez va a proceder ahí. Ok, doctor, muchas gracias. Joana Bravo, Peceros, Vilcatoma, ¿no están? Levanten manito los tres. Joana Bravo, Peceros. Doctor, Bien. doctor, buenas noches. Yo tenía una pregunta, pero ya será para la otra clase. La otra clase, no hay problema, no hay problema. Estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo. Muy buenas noches con todos. Nos vemos el día jueves que tengo con ustedes, ¿verdad? Hasta el día jueves. Muy buenas noches con todos.